Bien, buenas noches. Qué bueno es poder estar juntos una vez más en esta oportunidad, en esta reunión de oración, también para poder estudiar las Escrituras, ¿no? Estamos hablando acerca de la plenitud o del fruto del Espíritu, mejor dicho, ¿sí? Del fruto del Espíritu, aquellas evidencias y características reales y cuáles son aquellas falsificaciones que muchas veces en nuestro propio orgullo y en nuestro propio, digamos, por nuestra vieja naturaleza queremos tratar de similar o de imitar, ¿no es cierto? Entonces estuvimos hablando acerca del amor, estuvimos hablando acerca del gozo, estuvimos hablando acerca de la paciencia, de la paz, y hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. Los primeros tres que hemos mencionado, amor, gozo y paz, tienen que ver con cosas, características, propiamente que tienen que ver del creyente para con Dios. Luego, las próximas tres, paciencia, benignidad y bondad, tiene que ver con el creyente y su relación con los demás. Y los últimos tres, fe, mansedumbre y templanza, tiene que ver con el creyente y sí mismo, es decir, consigo mismo. Es decir, el Espíritu Santo en el fruto del Espíritu va a trabajar de una manera completa en todo lo que es la persona, de una manera integral. Como hemos dicho, es el fruto. Es un fruto que tiene diferentes características, donde las Escrituras nos van a evidenciar cuáles son estas características. Y claro que tiene que ver con el obrar de Dios sobre el carácter de la persona. Y eso indudablemente va a afectar su conducta. Hablo de estas dos cosas, carácter y conducta, porque después lo vamos a definir y lo vamos a ver muy detalladamente, particularmente en una definición en cuanto a la paciencia que el doctor Rairi hace, y me pareció algo lo más acertado. Ahora, cuando hablamos del fruto del Espíritu, como bien hemos dicho, son las evidencias, características que manifiesta que el que está controlando es el Espíritu. Hemos dado el ejemplo que a los árboles se los conocen por su fruto. Uno sabe qué tipo de árbol es por el fruto que tiene, ¿sí? Bueno, de la misma manera al creyente se lo va a conocer por el fruto que lleva. Hay creyentes que son espirituales y que por ende su fruto va a ser el fruto del Espíritu. Y hay creyentes que son carnales en su forma de conducir y como resultado lo que está evidenciando son las obras de la carne. ¿Sí? Que Pablo hace esa distinción entre obras de la carne y fruto del Espíritu. La obra de la carne está producida por nuestra propia concupiscencia, es decir, por nuestros propios malos deseos, por nuestro mal genio, por nuestra vieja naturaleza. Es la carnalidad que cada uno tenemos y poseemos desde que nacemos. Ahora, al Espíritu Santo lo hemos recibido cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido sellados por Él y el Espíritu Santo nos ha sido puesto no solamente como garantía de nuestra salvación, es decir, de que pertenecemos a Dios y que por lo tanto somos salvos, sino también para que Él haga una obra de manera particular en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y por eso Pablo acaba de desarrollar acerca del fruto del Espíritu. Hemos hablado un poco en cuanto al contexto de la iglesia de Galacia, donde había falsa doctrina, estaban los judaizantes y aquellos que habían predicado un falso evangelio, un evangelio diferente. Y Pablo decía que cualquiera que venga con un evangelio diferente sea anatema, ya sea presentado por el mismo apóstol, o sea presentado por cualquier otra persona, o aún por los mismos ángeles de Dios, dice
sea anatema, sea maldito, porque no hay otro evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo. Y claro, toda la epístola está rodeada y está explicada de una manera bien clara y contundente lo que es el evangelio. Y el evangelio no termina solamente con creer en Jesucristo como nuestro Salvador y haber sido adoptados por Dios como sus hijos y el ser recibido por Dios, sino que también conlleva consecuentemente el evangelio una vida transformada y una vida de transformación. Es decir, una vida transformada porque hemos pasado de muerte a vida en el momento que hemos creído en el Señor Jesús. Pero una vida de transformación porque tenemos que dejar lo viejo, dejar nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar, por seguir un nuevo estándar que no es impartido de nosotros mismos, sino de la misma Escritura y por el mismo Evangelio. Es un estándar santo, es un estándar conforme al pensamiento de Dios. Y es para que cada creyente entonces en su vida pueda agradar a Dios. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu, para que podamos nosotros entonces agradarle a Él cuando andamos en el Espíritu. Eso es lo que Pablo le dice, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que entender que estos dos son contrarios, son opuestos. El andar en el Espíritu es completamente contrario al deseo de la carne. Es decir, cuando un creyente anda en el Espíritu, está de una manera aplacando y no satisfaciendo los deseos de su propia carne. Pero al revés, cuando el creyente anda según la carne, es imposible que pueda ser conducido, guiado, que pueda andar en el Espíritu, porque está siendo controlado por sus propios apetitos carnales. De ahí entonces que Pablo dice que si andamos en el Espíritu, es imposible que satisfagamos los deseos de la carne. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces claramente dice, el texto nos dice, de que el deseo de la carne, como Pablo también lo dice en Romanos capítulo 7, ahí él habla acerca de su lucha. El deseo de su carne estaba en hacer el mal. El deseo de su espíritu, agradar a Dios. Ahora, entonces, en medio de esa lucha, Pablo dice, cuando andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Bien, ahora, Pablo al decir que debemos andar en el Espíritu, va a mostrar cuál es el camino y las características, mejor dicho, cuáles son las características de este andar en el creyente, de este andar del creyente en el Espíritu. Y hemos dicho, mas el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjense bien en esta frase, no hay ley. Vamos al versículo 18, dice, pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De qué ley está hablando Pablo? Bueno, de hecho, es aquella ley en la cual nosotros evidenciamos nuestro pecado. ¿Sí? Pablo decía ahí en Romanos capítulo 7 que cuando la ley me dice no hagas esto, es ahí donde nosotros más tentados somos a querer hacerlo, para evidenciar de que somos transgresores. Pero ahora nosotros
como bien lo dice acá, ya no estamos más bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para buscar agradar a Dios en todo cuanto podamos. ¿Qué sería esto? Obedecer al Espíritu, obedecer las Escrituras. Ahora, la Biblia nos dice entonces bien claro en cuanto a la paciencia. La paciencia es una característica, o mejor dicho, es el fruto del Espíritu. La paciencia va a llevar, va a estar relacionado y vinculado con el creyente junto a los demás creyentes y con las demás personas. Es decir, decíamos que los primeros tres están relacionados en una cuestión vertical, ¿sí? El amor, el gozo y la paz. Tiene que ver esos frutos que se van a evidenciar en mí tienen que ver con frutos o evidencias de Dios, características de Dios. Ahora, la paciencia, la benignidad y la bondad van a ser directamente aplicadas en mi vida con relación a mis hermanos, ¿sí? Esta palabra paciencia que acá se traduce en el original es macrotumia, que significa largo temperamento, longanimidad y clemencia. Significa largura de ánimo, es decir, un ánimo largo, un ánimo que tiene un temperamento que soporta, ¿está? Que sobrelleva. Una palabra sinónima a paciencia es tolerancia. Ahora, Ahora esto es algo que es producido por el Espíritu Santo, ¿sí? El fruto del Espíritu es paciencia, ¿está? Y es la capacidad de soportar a las personas. En el Nuevo Testamento hay muchísimos textos que ahora les vamos a leer, pero quiero también hacer una comparación a otra palabra que aparece en el original, que es upomone, ¿sí? Que significa permanecer debajo. También se traduce como paciencia. A lo largo también del Nuevo Testamento, estas dos palabras suelen traducirse como paciencia. Y significa justamente permanecer debajo. Significa permanecer debajo con perseverancia y esperanza. Es decir, está relacionado con la prueba. Con una prueba en donde somos sometidos, ¿sí? Vamos a buscar un texto ahí en Romanos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces acá nos habla en primer lugar, en el versículo 3, de que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Dice, porque sabiendo que esa tribulación, ¿qué va a producir? Paciencia. Esa palabra paciencia es upomone. Es permanecer debajo de una tribulación perseverantemente, pero con esperanza. Fíjate que nos dice el texto. Y la paciencia
prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Es decir, cuando somos sometidos a una circunstancia de prueba, es justamente y precisamente para producir paciencia. Pero cuando las circunstancias nos guían a esto, ¿sí? Es estar por debajo de una circunstancia. Ahora, esta paciencia es el resultado y tiene su origen en la prueba. En la prueba. El otro habíamos dicho que es el fruto del Espíritu. La macrotumia, la capacidad de poder soportar a un hermano, es algo que viene de Dios. Pero soportar la prueba, esa paciencia que viene de soportar la prueba, es producida propiamente por la prueba, ¿sí? Es decir, Dios no está por debajo de las circunstancias adversas que nos toca pasar a nosotros. Al contrario, Él como soberano, Dios está sobre las circunstancias. Él está por encima de las circunstancias. Y Él permite que pasemos por ciertas pruebas para producir en nosotros paciencia. Y esta paciencia, ¿qué conlleva juntamente? Esperanza. Esperanza. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 15, ahí nos va a hablar de esta paciencia o upomone, versículos 4 y 5. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y este es un texto sumamente importante, porque acá nos muestra en primer lugar de que, fíjense el versículo 4 dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y acá hay algo sumamente importante. ¿Qué más produce paciencia y consolación? Esta palabra que aparece acá, paciencia, es upomone, ¿sí? Son las Escrituras. Las Escrituras va a producir paciencia en nosotros. Porque las mismas Escrituras muchas veces nos van a mover de nuestro estado en el cual estamos, muchas veces en un estado de pecado, y las Escrituras nos van a someter a una prueba para que podamos y para que pueda producir entonces paciencia en nosotros. Ahora, otro texto donde aparece la palabra upomone es 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y acá tenemos la paciencia que es de Cristo. ¿Cuál es esta paciencia que Él ha tenido? Bueno, Él ha sido sometido a prueba y Él pacientemente fue, aprobado. Fue aprobado. Él pasó todas las pruebas. Él pasó por toda clase de prueba. Y dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de prueba. Es decir, Pedro también habla de que, y ahí en Santiago también se menciona una palabra similar, que cuando seamos hallados en diversas pruebas, eso dice Santiago capítulo 1, versículo 2,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Es ese abanico o ese arco iris de pruebas, ¿sí? Es decir, cada prueba va a tener un tinte y un color diferente, va a ser de un grado diferente. Pero dice que cuando seamos sometidos a esa prueba, dice que esa prueba produzca paciencia. ¿Cuál va a ser esa prueba que va a producir paciencia? Una prueba de fe. Va a ser sometida a la prueba, ¿sí? Va a ser sometida a una circunstancia difícil. Y es movida también a llevar, digamos, su fruto completo por la fe. Ahora dice, por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo está hablando acerca de que Timoteo había seguido todas estas cosas al igual que Pablo. Él tuvo que soportar muchas cosas, estuvo bajo diversas pruebas. Pablo ahí en 2 Corintios menciona que estuvo en naufragios, en azotes, en un montón de dificultades. Pero que sin embargo todas esas pruebas que producieron paciencia. Producieron paciencia. Entonces Pablo acá lo menciona como una característica del creyente. Y el Señor había dicho que en este mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener prueba, para producir Dios en nosotros este carácter paciente. Ahora, decíamos de que este upomone está producido o es el resultado de las pruebas. Es el resultado de las pruebas acompañadas de fe y esperanza. Ahora, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2, acá Pablo va a utilizar otra palabra para paciencia y es macrotumia. Dice que prediques la palabra. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Pablo entonces acá le da otra instrucción respecto a la paciencia? Porque ahora tiene que ver con su relación con los hermanos, con su relación y la enseñanza de las Escrituras. Pablo le dice que sea paciente, que le enseñe, que lo repita y que le vuelva a enseñar, que sea paciente con ellos. Y dice que lo haga con toda paciencia y doctrina, es decir, que no rebaje el contenido de las Escrituras, pero que lo vuelva a enseñar una y otra vez y que sea paciente aunque no entienda, que sea capaz de soportar al hermano hasta que entienda, y aún aunque entienda, que sea paciente de soportar y de enseñar de tal manera hasta que alinee su vida a las Escrituras. Pero esa paciencia tiene que ver en relación al carácter de Timoteo con los hermanos. Y por eso acá la palabra que se utiliza es macrotumia. Hay un montón de otros textos más, por ejemplo en Efesios capítulo 4, versículo 2. Pablo dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y esta vocación tiene que ver con el Evangelio. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. La forma de soportar al hermano es con paciencia. La preposición con nos indica cómo debe ser esa forma de soportar. Ahora, dice que debe ser con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, esta paciencia que yo le voy a tener hacia el hermano
va a ser la consecuencia o movido por el amor de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 11, Colosenses 1:11, Pablo dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y acá nos habla de que somos fortalecidos con el poder de Dios para poder soportar a los hermanos. Y hemos dicho que esta paciencia tiene que ver con la tolerancia hacia los demás, con tener una largura de ánimo, es decir, de que puede estar en un mismo, el carácter se mantiene en un temple, ¿sí? Sin reaccionar mal, sin impacientarse, sino esperando. Y dice en Colosenses también capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué utiliza acá esta palabra paciencia, macrotumia? Porque dice el versículo 13, soportándoos unos a otros. Que ese ánimo no se canse, que sea largo de ánimo para aguantar a los demás, que sea capaz de soportarlos largamente a los demás, aun cuando hagan cosas no muy buenas, o aunque sean difíciles de soportar. En Hebreos capítulo 6, versículos 12, vamos a leer desde el 11, Hebreos 6, 11, dice: pero deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué Abraham tuvo que esperar con paciencia? Acá se utilizan también las dos palabras, macrotumia y upomon en uno y uno. Sí, una vez al principio y después aparece la otra palabra. Porque una tiene que ver con el hecho de poder soportar a las demás personas, ¿sí? Como, o a las personas, ¿eh? Dice el versículo dice en el versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Y acá parecería que Pablo, el autor de los Hebreos, aparece esta palabra macrotumia, ¿sí? Y tiene que ver con el hecho de poder soportar a las personas con fe. Y después da el ejemplo de Abraham, ¿sí? Y dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham tuvo que esperar con paciencia. Y es esta paciencia que proviene de Dios. Que proviene de Dios. Ahora, hay otro texto más.
antes de ir al otro texto, esta palabra paciencia en el original es macrutsumeo, ¿sí? Que tiene que ver con tardar en responder sufriendo. Es decir, se tarda la respuesta. Y mientras se está esperando esa respuesta, uno está sufriendo. Uno está sufriendo, uno está bajo esa presión de prueba. ¿Sí? Y allí lo tenía el Señor a Abraham. ¿Cuántas pruebas el Señor a veces nos hace pasar? ¿Sí? Pero que al final dice que él alcanzó la promesa. Soportó. Pudo soportar. Y qué hermoso es que nosotros también podamos entonces soportar los momentos difíciles. Soportar a las personas. Abraham tuvo que inclusive en este sentido soportar a Sara cuando quizás le habrá preguntado más de una vez, ¿y la promesa para cuándo? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a cumplir? Y es probable que por eso aparece esta palabra macrotsumeo, ¿sí? Que es la misma raíz de macrotumia, que se traduce acá como paciencia. Teniendo que soportar a su esposa, o viceversa, la esposa cuántas veces tiene que soportar también al esposo, y aún en sufrimiento, aún en dolor. Ahora sí vamos a ir a otro texto en Santiago capítulo 5, versículo 10. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Acá habla, ¿no?, de aflicción y de paciencia. Ahora estamos haciendo el devocional en Jeremías y podemos ver en él cuánta paciencia ha tenido que tener el profeta. Porque no le creían. Él predicaba y no le creían. Y le tenía que ser paciente a los demás, aunque habrá tenido ganas quizás de ir con un mazazo para hacerles entender de alguna manera lo que Dios le estaba diciendo. Y sin embargo tenía que esperar. Y ahí cuántas promesas también recibió Jeremías y las dio al pueblo como resultado, ¿sí?, de toda esa circunstancia en la cual estaba viviendo. Ahora, decía acá, ¿no?, de que debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Esta palabra que aparece acá es macrotumia. Macrotumia. ¿Sí? Tuvieron un largo ánimo. ¿Sí? Muchos años pasaron proclamando la palabra de Dios y teniendo que soportar al pueblo. Y aún la desobediencia del pueblo. Aún la rebelión del pueblo. Y aún las consecuencias de los juicios de Dios sobre el pueblo, porque no hicieron caso a la voz de Dios. Le tuvo que tener paciencia, en el caso que estábamos diciendo de Jeremías, para con el pueblo. Y así también dice el autor acá, Santiago, que debemos tomar nosotros como ejemplos a ellos para poder soportar. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 14 y 15. Pedro va a dar también el ejemplo acerca de Pablo en cuanto a sus escritos. Dice: por lo cual, oh amados, 2 de Pedro 3, 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría
que le ha sido dada os ha escrito. Fíjense que esta paciencia, macrotumia, es la que tiene Dios para con los hombres, que es para salvación de las personas. Dios es paciente con estos hombres, con esta generación que está perdida, es perversa, está depravada, y aun cuando escucha el Evangelio y rechaza el Evangelio, Dios es paciente, esperando que estas personas también procedan al arrepentimiento. Eso es lo que se mueve el corazón de Dios. Y dice entonces de que mientras están por suceder todas estas cosas, y Pedro habla acerca del día del Señor y de los juicios que van a venir, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¡Qué hermoso! Y qué lindo es poder ver esta grandiosa característica de nuestro Señor. Él es paciente, no queriendo que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa misma paciencia que tuvo el Señor también conmigo, y que tuvo el Señor con vos hasta que vos creíste en el Evangelio, es la paciencia que el Señor está teniendo para con muchos otros, para que también podamos alcanzarles con el Evangelio de Jesucristo, para que también podamos llevar el mensaje de salvación y ellos puedan creer. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Ese es el propósito que tenemos como iglesia. Llevar el Evangelio y llegar a muchas más personas con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Dios es paciente con las personas. Y Dios nos está pidiendo esto aquí en este texto en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esta paciencia es la capacidad de soportar largamente y sin cansarse al hermano, o a las personas, aún a los incrédulos. Ryrie define que es el equilibrio de la conducta y del carácter de uno. Y antes de seguir leyendo la definición de Ryrie, quiero hacer discriminar estas palabras conducta y carácter. Es decir, quiero que entendamos bien qué es la conducta y qué es el carácter. Según el diccionario, dice que la conducta es la manera en que los hombres se comportan en la vida. ¿Sí? Esa es la conducta. La conducta en todo lugar la llevan. ¿Sí? Pero el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad que la distinguen por su modo de obrar o de ser. Es decir, el carácter es moldeado. El carácter puede variar de acuerdo a la circunstancia en la cual estés, de acuerdo a la persona con la cual te encuentres. De allí surge la hipocresía de carácter. Cuando una persona tiene un carácter hipócrita es porque cuando está con unas personas es de una forma y cuando está con otras personas es de otra forma. ¿Cuál es el problema? Tiene un carácter hipócrita. Es decir, supongamos, por dar un ejemplo, cuando se congrega, cuando está entre los hermanos, muestra un carácter piadoso, un carácter sano, pero cuando está con otras personas tiene otro vocabulario, tiene otra forma de dirigirse, otra forma de actuar, otra forma de manejarse con las personas. Bueno, tiene un carácter que es débil, tiene un carácter que está moldeado por las circunstancias.
Esto es lo que Santiago también habla como una persona de doble ánimo. No tiene un carácter consistente, es hipócrita, es un carácter sucio. Y por eso dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estamos llamados a purificar ese carácter para ser íntegros, para ser irreprensibles. Y en esto es lo que va a trabajar el Espíritu de Dios. Y acá la definición entonces tiene que ver con el equilibrio entre la conducta y el carácter. Es decir, que estas dos cosas concuerden en todo momento y en todo lugar. Entonces ahora sí voy a terminar de leer toda la definición de Ryrie acerca de la paciencia en cuanto a la vida cristiana como fruto del Espíritu. Dice, es el equilibrio de la conducta y del carácter de uno, que no le permite manifestar un deseo de venganza. Incluye también el sentido de un positivo refrenamiento que opera en la gente para avanzar la gloria de Dios en ellos. Continúa. Puede incluir el picar o retar a alguien, el exhortar podríamos decir, como lo hace el Señor Jesús en Juan 14:9, pero siempre con la finalidad de promover su crecimiento y desarrollo espiritual en la gracia de Dios. Es bastante extensa la definición, lo voy a volver a leer para que podamos comprender un poquito más. Acá Ryrie abarca varios aspectos. Dice, es el equilibrio de la conducta y del carácter de uno que no le permite manifestar un deseo de venganza. Por un lado tenemos esto, ¿sí? Es ese equilibrio de conducta y de carácter, es decir, la manera de proceder en todo momento y en todo lugar, sin un deseo de venganza contra la otra persona. Agrega, incluye también el sentido de un positivo refrenamiento que opera en la gente para avanzar la gloria de Dios en ellos. Podemos decirlo en otras palabras. Se refrena a sus propios deseos e intereses, ¿sí? O a lo que viene, digamos, a sus propios deseos o intereses, para que otros también puedan avanzar y crecer y se pueda ver la gloria de Dios en ellos. Y entonces concluye dando el ejemplo, dice, puede incluir el retar o el picarlo, dice él, a alguien, el exhortar a alguien, como lo hace el Señor Jesús en Juan 14:9. El Señor le dice, ¿hasta cuándo les voy a tener que soportar? Ya no les dije que si me han visto a mí, han visto al Padre, en palabras, ¿sí? En paráfrasis podríamos decir, ¿tá? Como lo hace el Señor Jesús en Juan 14:9, pero siempre es con la finalidad de promover su crecimiento, es decir, el crecimiento de la otra persona y el desarrollo espiritual en la gracia de Dios. La paciencia está vinculado con el bien del otro, con el crecimiento y el desarrollo del otro. Y en esto se necesita el fruto del Espíritu. Porque ya no vas a estar centrado en vos mismo, solamente en que vos querés crecer, solamente yo quiero estar firme, quiero avanzar en la obra de Dios, sino que la paciencia va a ver en que el otro pueda desarrollarse, en que el otro pueda crecer, en que el otro glorifique al Señor también en su vida. Por eso Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. En el capítulo 5 de Gálatas, Pablo hace una distinción. Dice en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Dice, he aquí, yo Pablo,
Os digo que versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 15. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Esto es muy fuerte lo que Pablo está diciendo. La palabra literalmente está diciendo se están mordiendo entre ustedes. Había muchos pleitos entre ellos. Ahora, en este contexto, Pablo también dice, es necesario ver por el otro, servir al otro, amar al otro, buscar, ¿qué cosa? El desarrollo y el crecimiento espiritual del otro, del hermano. No solamente mirar por lo mío, no solamente velar por mi libertad, como decía Pablo acá, sino de restringir mi libertad para el beneficio y el crecimiento del otro. Por ejemplo, si llega a haber algún hermano entre nosotros que ha tenido problemas con el alcohol, ¿sí? Y a alguno de ustedes quizás le gusta beber vino, por amor al hermano va a tener que restringir su libertad de beber vino frente a él para no hacerle de tropiezo al otro. ¿Se entiende? Y eso es promover, es decir, me tengo que armar de paciencia para que el hermano pueda seguir creciendo, pueda seguir desarrollándose en el conocimiento del Señor y en la gracia de Dios, y que su vida también le glorifique a Dios. Y no yo hacerle una piedra de tropiezo y que caiga otra vez, por ejemplo, en el alcohol. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo. Y así con cada una de las cosas, con las libertades que Dios nos da. Muchas veces tenemos que restringirnos cosas por amor a los hermanos. Entonces, este es el propósito. Pablo le dice acá que debemos armarnos de paciencia. Y eso es algo que viene de Dios. Dios nos da su paciencia. Es el fruto del Espíritu para poder soportar a los hermanos. Para poder soportar a los hermanos. Si quizás te cuesta soportar a alguien, bueno, es porque es la evidencia de que está faltando la plenitud de vida. Si no puedes soportar a la persona que tenés al lado, vos decís, ufa, pero tenele paciencia. Y esa paciencia viene por el fruto del Espíritu de Dios. Tenés que tenerle paciencia. Hay que soportar. Y esa es la característica de un creyente. Quiere el Señor entonces enseñarnos a depender de Él para que Él pueda producir esa paciencia en nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos a orar? Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas y nos exhortas a que debemos ser pacientes los unos con los otros. Gracias, Señor, porque sabemos que es algo que no tenemos en nosotros mismos. Es algo que tú nos das como resultado, como el fruto de la plenitud del Espíritu, de estar llenos de ti, como resultado del fruto del Espíritu. Señor, gracias porque podemos recurrir a ti en los momentos más difíciles. Gracias, Señor, también porque, aunque a veces somos sometidos también a prueba, también produces paciencia en este sentido para poder pasar por los momentos difíciles, para poder soportarlos y sobrellevar esa carga, aún en medio de tanta adversidad. Y es también para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros.
Gracias te damos por tu palabra. Y te pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Señor, una vez más, que tú sigas guiándonos en crecimiento los unos con los otros en ti, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.